Si esta historia te llega al corazón, no olvides suscribirte y decirme en los comentarios desde qué ciudad o país la estás viendo. Tengo mucha curiosidad por saber dónde se escucha mi voz hoy. La tetera soltó un clic justo cuando alcanzaba las hojas de té. Afuera, la nieve comenzaba a espolvorear la baranda de hierro de mi balcón en una tarde silenciosa que me hacía agradecer la rutina. ¿Alguna vez has vivido una situación que cambió tu vida para siempre? Déjanos tu comentario y hazte suscriptor porque esta historia te va a impactar de una manera que no esperabas. Me acomodaba con mi taza cuando mi celular vibró. Era un mensaje reenviado de Emiliano, un estudiante al que no había visto en más de una década. Se había ido a estudiar un posgrado y se mudó al norte. No hablábamos desde hacía años. El mensaje era breve, sin título, solo un archivo de vídeo. Con curiosidad lo abrí. Apareció una iglesia, arreglos florales, velas, un himno suave resonando bajo murmullos apagados. El vídeo era inestable, grabado a mano. La cámara recorrió lentamente los bancos llenos de personas vestidas de negro hasta llegar al altar. Y entonces mis dedos se entumecieron. Allí, al frente del santuario, estaba una fotografía mía enmarcada. No era una foto borrosa de identificación, ni una de anuario viejo. Era una que recordaba claramente, tomada hace 4 años en mi jardín, sonriendo bajo la luz otoñal. Junto a la foto había un ataúd cerrado, forrado de terciopelo morado, y detrás del atril, mi hijo Javier. Se veía mayor de lo que recordaba. Traje impecable, cabello brillante. Carraspeó y comenzó a leer de un papel en la mano. Su voz era suave, pero firme, ensayada. Mi madre, Alejandra Montero, fue una mujer de sabiduría callada. Aunque perdimos contacto en sus últimos años, nunca dejamos de quererla. Casi se me cae la taza. Rebobiné el vídeo. Lo vi otra vez. Su voz no tembló. Sus ojos estaban secos. Detrás de él, una presentación mostraba fotos mías en diferentes etapas, riendo, dando clases, cuidando mi jardín. No había temblor en sus manos ni duelo, solo una actuación. Se me secó la boca. El funeral no era un malentendido, era un guión, una puesta en escena y yo era su fantasma. Vi todo el vídeo congelada hasta que la pantalla se desvaneció en negro. Mi té se había enfriado en mis manos, pero mis pensamientos galopaban. Necesitaba entender qué era esto, qué significaba. Así que busqué en los registros públicos y ahí, bajo mi nombre, decía, estado, fallecida. Dejé que el vídeo se repitiera una segunda vez, luego una tercera. El santuario estaba lleno, vecinos, colegas, hasta primos lejanos que no veía en años. Gente que pensé que me había olvidado estaba sentada en filas ordenadas, cabezas bajas, con pañuelos en la mano. Una mujer de mi antiguo club de lectura se secaba los ojos. No había respondido mi última tarjeta de cumpleaños. La voz de Javier seguía sin titubear. Luchó en silencio, como siempre lo hizo. Una enfermedad larga, digna, hasta el final. Hizo una pausa, mirando el ataúd a su lado. No quiso molestar a nadie. Miré la pantalla. No había tenido ni un resfriado en los últimos 2 años. No había enfermedad ni declive. Vivía en un departamento tranquilo en la colonia Jardines del Pedregal, con enredaderas en las paredes y un cajón lleno de vitaminas. Abrí la app de mi banco con las manos aún temblando. Un círculo giraba, inicio de sesión fallido. Lo intenté de nuevo. Lo mismo. Cambié al correo, bloqueado. Contraseña incorrecta. Opción de restablecimiento no disponible. Usé mi segundo correo para contactar al soporte y en minutos recibí un mensaje que me heló el aliento. Esta cuenta ha sido desactivada debido a un reporte de fallecimiento. Abrí el sitio de registros vitales del Estado y puse mi información. Ahí estaba. Nombre, Alejandra Sofía Montero. Fecha de fallecimiento, 18 de julio. Causa, complicaciones naturales. Estado,
Certificado de fallecida. ID del certificado, CDMX 202318. Parpadeé hasta que mis ojos se nublaron. Esto no era solo un exilio emocional, era un borrado, limpio, documentado, legal. Para el gobierno, el banco y mi doctor, dejé de respirar hace 11 semanas. Alguien se había tomado el tiempo de hacer esto en silencio, a fondo, con suficiente papeleo para convencer a todo el sistema de que ya no existía. Pero cometieron un error. Olvidaron que soy historiadora y los historiadores guardamos registros. Abrí mi archivero y empecé a sacar documentos, contratos de renta, visitas al hospital, recibos de viajes. No sabía aún quién firmó ese certificado, pero lo descubriría. Y ya tenía la primera arma que no esperaban en la carpeta original del fideicomiso de mi esposo. El hombre que vi en ese atril no era nuevo en el engaño. Lo había ensayado. Lo sabía porque yo fui su primera audiencia. Hace 5 años, Javier vino a mí con el rostro tenso por el estrés, el traje arrugado, como si no hubiera dormido. Sirvió un trago de mezcal y ni siquiera fingió charlar de cosas banales. Necesitaba 4 millones de pesos. Capital Puente, dijo. Solo hasta el próximo trimestre, cuando los fondos de inversionistas se liberarán. Recuerdo haber bajado mi taza lentamente. Eso no es dinero líquido, le dije. Está protegido por el fideicomiso y la mitad ni siquiera es tuya todavía. Su sonrisa no se desvaneció, pero sus ojos sí. Se inclinó hacia mí. Entonces, ¿vas a quedarte sentada en él? ¿Dejar que tu propio hijo fracase? Le dije que no. No con crueldad, no con frialdad, solo con honestidad. Me había pedido casi un cuarto de mi futuro financiero y lo pidió asumiendo que ya era suyo. Se fue en silencio. A la mañana siguiente, mis llamadas no fueron contestadas. Pensé que necesitaba tiempo. Una semana después descubrí que mi tarjeta de crédito fue rechazada. Revisé la cuenta del fideicomiso, acceso congelado, marcado para revisión. Mi abogado de entonces estaba ilocalizable. Hasta mi prima Clara, que solía llamarme cada semana, dejó de contestar. Una por una, las puertas que siempre estuvieron abiertas se cerraron quedito. Recuerdo haber ido a la oficina de correos para confirmar que mi reenvío de correo seguía activo. El empleado me miró raro y dijo, ¿no te mudaste a Querétaro? No lo había hecho. No fue una ruptura, fue una redirección, de la narrativa, de los fondos, de mi identidad. Durante años me convencí de que era solo un distanciamiento, una pelea fuerte, una temporada fría. Pero ahora, con mi obituario repitiéndose en bucle y un certificado de defunción sellado por el Estado, lo vi por lo que era. No se trataba de distancia, era un plan. Y Javier no empezó a mentir el mes pasado. Empezó hace 5 años con una firma que nunca debió tocar, el fideicomiso de mi esposo. Abrí la carpeta del fideicomiso y fui a la sección que nunca pensamos que usaríamos, cláusulas de exclusión de herederos. Tomás siempre fue meticuloso. Cada parte de nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestro futuro, la trataba como una estructura legal. No porque fuera frío, sino porque creía que la seguridad era una forma de amor. Mucho antes de jubilarnos, comenzó a redactar lo que llamó el fideicomiso protector. No era solo por el dinero, era por protección contra tribunales, acreedores y, como dijo una vez en voz baja, las personas que nunca crees que se volverían en tu contra. Recordé esa conversación mientras hojeaba la carpeta esa noche. Estábamos en el jardín, otoño. Tomás había leído un artículo sobre una mujer rica a la que sus propios hijos declararon mentalmente incapaz para tomar el control de sus bienes. Me miró entonces y dijo, si eso nos pasa alguna vez, quiero salvaguardas. Me reí, sacudiéndome la tierra de las rodillas. ¿De quién? Solo tenemos un heredero. Aún así, añadimos la cláusula, cualquier heredero nombrado que falsifique una defunción legal, tergiverse el estado mental o físico de otro beneficiario o inicie acciones legales fraudulentas contra el fideicomiso,
perderá todos los derechos actuales y futuros sobre los bienes o ingresos. La leí ahora con una claridad que no sentía en años. El lenguaje era blindado. Las firmas nuestras, testigos, notarizadas. Esta cláusula estaba hecha para exactamente lo que Javier había hecho. No solo me había desheredado, había presentado documentos falsos. Posiblemente pagó a un notario cómplice o falsificó uno por completo. Y al hacerlo, activó la cláusula que nunca pensamos que usaríamos. Por un largo momento me senté bajo la luz de la lámpara y escuché el silencio del departamento, el silencio en el que Javier me había sepultado. Luego me levanté, saqué mi carpeta de registros y comencé a etiquetarlos por fecha. Si iba a reclamar mi nombre, no sería con ruido ni venganza, sería con documentación y con lo que Tomás dejó atrás, una defensa silenciosa escrita en tinta. Llamé a la única persona que entendería lo que esto significaba y que contestaría sin dudar. Marisol Vargas contestó al segundo timbre. Marisol me recibió en su pequeña oficina en una casa en Coyoacán, detrás de una fila de jacarandas. El lugar no había cambiado mucho. Aún olía ligeramente a té de clavo y archivos viejos. Abrió la puerta antes de que tocara, con los ojos afilados detrás de sus lentes delgados. Alejandra, dijo suavemente, ¿se supone que estás muerta? Le entregué el sobre. Lo revisó en silencio, el certificado de defunción, el sello del Estado, la causa listada como complicaciones naturales, la fecha del 18 de julio. Luego soltó un suspiro corto y se presionó la palma contra la frente. Esto, dijo, fue presentado con documentación médica falsificada. Sin duda. Asentí y puse la carpeta en su escritorio. Nunca he visto al doctor que aparece en el certificado. Pasamos las siguientes 2 horas recopilando pruebas, mi pasaporte, sellado 6 veces en los últimos 3 años, contratos de renta, copias de recetas de mi médico de verdad, cuentas de dentista, pagos de luz y agua, hasta un recibo de una florería en San Miguel de Allende donde compré una gardenia para dejar en el mirador favorito de Tomás. Marisol trabajó rápido, sacando plantillas legales de sus archivos. Empezaremos con una moción para revocar la declaración de defunción, murmuró escribiendo notas en una laptop vieja, y una segunda moción para activar la cláusula de fraude del fideicomiso. Su tono era ágil, pero la conocía lo suficiente para escuchar la tormenta debajo. Hizo una pausa. ¿Quieres notificar a Javier primero? Negué con la cabeza. Ya tuvo su oportunidad de hablar. Marisol dudó, luego empujó un bolígrafo sobre la mesa. Firma aquí. Tendrás que presentarte en persona cuando lo entreguemos. Planeo hacerlo, dije. Luego saqué otro papel de mi chamarra. Era un mensaje que recibí esa mañana de un número desconocido. Solo decía, el memorial es este domingo. Parroquia de Santa Catarina. 2 de la tarde. Marisol levantó la vista, confundida. ¿Te invitaron? No, dije doblándolo lentamente, solo olvidaron que aún contesto mi teléfono. Me miró un instante más, luego asintió. Entonces, dijo en voz baja, que siga el espectáculo. Si esta historia te llega al corazón, no olvides suscribirte y decirme en los comentarios desde qué ciudad o país la estás viendo. Tengo mucha curiosidad por saber dónde se escucha mi voz hoy. La parroquia de Santa Catarina no había cambiado en 30 años. Las mismas paredes cubiertas de bugambilias, las mismas puertas de madera que gemían al abrirse demasiado. Me quedé al otro lado de la calle bajo la sombra de un fresno desnudo, con un abrigo de lana que usé en el servicio de Tomás. Los botones me apretaban más ahora, pero su peso me anclaba. Los autos alineaban la calle como dolientes en caravana. La gente salía vestida de negro, sombreros, guantes, rostros serios. A muchos los reconocí, amigos de Tomás, conocidos de la iglesia, algunos colegas jubilados de la universidad donde daba clases, todos entrando a una mentira. Un programa impreso ondeaba en la mano de una mujer al pasar, en memoria de Alejandra Montero. Mi foto estaba centrada bajo el título, recortada con suavidad,
como si ya fuera polvo desde hace años. Adentro, el órgano tocaba algo lento y elegante. Las puertas seguían abiertas, dejando escapar el sonido a la calle. Vi a los últimos invitados entrar. Vi a Javier cerrar las puertas tras ellos. Y entonces esperé. El reloj de la parroquia sonó 2 veces. Como si fuera una señal, la voz del sacerdote se escuchó desde dentro, tranquila y ensayada. Nos reunimos hoy para honrar una vida vivida con dignidad callada. Me acerqué al borde de la banqueta. Las ventanas del frente brillaban cálidas con la luz de las velas. La voz de Javier se alzó después. Mi madre nunca fue de alardes. Guardaba sus alegrías pequeñas, su dolor aún más callado. Aunque sus últimos años los pasó lejos de nosotros, nunca dejamos de esperar que regresara a casa. Mis manos no se cerraron en puños. Mi respiración se mantuvo estable. La furia se había drenado días atrás. Lo que quedaba era calma, no fría, no insensible, solo clara. Cuando el sacerdote dijo, tomemos ahora un momento de silencio en memoria de Alejandra, crucé la calle. Cada paso resonaba levemente contra el camino de piedra. Me detuve frente a las puertas. Puse la mano en la manija y, mientras la parroquia inclinaba la cabeza en una pausa solemne, empujé. Las puertas gemían al abrirse lentamente, con deliberación. La luz de la calle se derramó por el pasillo como un reflector cortando la penumbra de las velas. Las cabezas se giraron. Luego vinieron los jadeos, suaves al principio, como pájaros sorprendidos. Entré a la iglesia. Los tacones resonaban contra el suelo de mármol, sin prisa, sin dudar, firmes, medidos. Javier estaba en el púlpito con la boca abierta, aún sosteniendo el obituario que lo escuché recitar momentos antes. El papel se le deslizó de los dedos, cayendo como hoja de otoño al suelo. Su esposa se aferró al banco con los nudillos blancos, el rostro pálido bajo un tocado demasiado grande para un duelo. Cerca del fondo, un niño susurró, ¿no es ella? Y su madre respondió siseando, no señales. Seguí caminando. Todos los ojos se volvieron hacia mí, sus expresiones divididas entre incredulidad y temor. Nadie se movió. Una mujer dejó caer su programa. Alguien soltó una oración susurrada, rota. Llegué a la primera fila y me detuve justo frente al altar, bajo mi retrato enmarcado. Lo miré, tan cuidadosamente elegido, retocado, suavizado para la muerte. La ironía me hizo curvar los labios. Luego me giré hacia ellos. Antes de que me entierren, dije con calma, mi voz resonando sin micrófono, terminemos la historia como debe ser. Nadie se atrevió a interrumpir. Levanté el programa del funeral. Han leído la versión donde desaparecí, donde me desvanecí en silencio, donde morí en paz tras una larga enfermedad. Miré hacia Javier, cuyos ojos no se habían movido de mi rostro desde que entré. Olvidaste mencionar los documentos falsificados, las cuentas congeladas, las mentiras susurradas a amigos y primos hasta que ninguno me llamó. Detrás de mí alguien se levantó. No necesitaba girarme para saber que Marisol había llegado. Prometió entrar después de mí como una segunda onda. Levanté el sobre en mi mano, grueso, sellado, lleno de los registros que Javier esperaba que permanecieran enterrados con el certificado falso. La historia no ha terminado, dije colocando el sobre en el atril junto a sus manos temblorosas. Todavía no. Y me hice a un lado. Abrí la carpeta lentamente, colocando cada página en el púlpito como si pusiera pruebas en el estrado de un tribunal. Primero, el pasaporte, sellado 5 veces en 3 años, Copenhague, Tokio, Reykjavik, Montreal y una reentrada en el AICM hace apenas 6 semanas. Luego los contratos de renta, Polanco, Coyoacán, San Ángel. Estados médicos fechados después de mi supuesta muerte. Vacuna contra la influenza, análisis de sangre, un seguimiento de mi dentista que habría encontrado raro limpiar los molares de un cadáver. Aún así, el silencio en la sala persistía.
La incredulidad no se rompe rápido, se desmorona en etapas, así que presioné play. Una voz cortante sonó desde el altavoz de mi celular, la de Javier, grabada en una llamada que asumió era privada. Solo archívalo, dijo. Nadie revisa a los viejos de todos modos. Es puro trámite, la gente muere. Seguro ya está medio ida. Algunos jadeaban. Alguien al fondo se levantó. Un celular se alzó, grabando ahora. Un punto rojo parpadeaba. Otra persona susurró, tiene pruebas. El rostro de Javier enrojeció, pero no se movió. Abrió la boca, quizá para protestar, quizá para inventar algo, pero levanté un papel más, esta vez no de la carpeta, sino del bolsillo interior de mi chamarra. Una carta notariada. La firma de Marisol brillaba al fondo. Esto, dije con voz firme, es la confirmación del abogado del fideicomiso de que, debido a un fraude verificado, reporte falso de defunción y tergiversación financiera, la cláusula del fideicomiso se ha activado. Miré a Javier directamente. Estás fuera. Permanentemente. Su esposa alcanzó su brazo, pero él se apartó con la mandíbula tan apretada que parecía dolerle. No morí, Javier, dije suavemente, pero algo en ti sí. Me giré hacia la sala. Lloraron por una mujer que aún respiraba. Pero no estoy aquí por duelo, estoy aquí por claridad. El silencio se alargó hasta que una mujer al borde del pasillo se levantó y comenzó a aplaudir. Otros dos la siguieron. No era fuerte, no era desafiante, solo un reconocimiento lento, solemne, de que la verdad finalmente había entrado. Bajé del púlpito dejando la carpeta atrás. Marisol me encontró en las puertas con una mirada que decía que el papeleo ya estaba presentado. Las puertas de la parroquia apenas se cerraron detrás de mí cuando comenzaron los flashes. Los reporteros se agolparon en las escaleras, algunos gritando mi nombre, otros solo murmurando atónitos. Una mujer con un abrigo azul preguntó, «Señora, ¿es cierto que su hijo la declaró muerta?» No respondí. No hacía falta. La verdad, ya había hablado más fuerte de lo que yo podría. Marisol esperaba en la banqueta con el coche encendido, su mano descansando sobre un sobregrueso. «Ya está», dijo. El juez firmó la orden de revocación a las 9:14 de esta mañana. Oficialmente estás viva de nuevo, al menos en el papel. Asentí. Y además, añadió, la investigación por fraude está abierta. Todas las distribuciones del fideicomiso están congeladas. Cada peso se mueve bajo revisión. Esa tarde paramos brevemente en el edificio de oficinas Montero. Me quedé en el coche. Desde las ventanas polarizadas vi a los de seguridad escoltar a Javier fuera de las puertas de cristal, con la corbata torcida, el rostro duro e ilegible. Su placa fue retirada a esa misma hora. No sentí satisfacción ni rabia, solo una especie de conclusión callada, como una tormenta que finalmente se disipa. En casa volví al cajón donde guardaba una carta doblada con cuidado, sellada, pero nunca enviada. La abrí lentamente, el papel suave en los pliegues. Javier, siempre te quise. Eso nunca estuvo en duda, pero no podía financiar tu destrucción, ni con dinero ni con silencio. Espero que algún día entiendas que elegir la integridad no fue un castigo. Fue el único regalo que me quedó por darte. Mamá. Me senté con esa carta en el regazo por un largo rato. Una sola lágrima cayó, no por lo que perdí, sino por lo que esperaba que hubiera sido diferente. Algunas personas lloran una muerte, otras lloran lo que nunca vivió. Puse la carta en la chimenea. La vi ennegrecerse, arrugarse y desvanecerse en el aire, sin audiencia, sin aplausos. Solo yo y el parpadeo de un recuerdo quemándose hasta la nada. Las cenizas se asentaron. Me levanté, apagué la luz y caminé hacia el silencio. El jardín está tranquilo en esta época del año. El viento acaricia suavemente los arbustos de lavanda. Las gaviotas giran a lo lejos.
Camino sola por el sendero de grava, mis botas dejando huellas leves detrás. Los bancos son nuevos. El invernadero fue reconstruido. Una placa cerca de la entrada dice, Jardín Histórico Montero, en memoria de la integridad. Era la visión de Tomás una vez y ahora la mía. El acuerdo llegó en silencio, como Marisol prometió. La mayor parte nunca tocó mis manos. Fue a fundaciones, becas, proyectos de restauración. Me aseguré de que el equipo de debate de Tomás recibiera una renovación completa. El resto lo di al Fondo Estatal de Alfabetización para Adultos. Lo que quedó, pagó este jardín. Raíces en lugar de rencor. Ahora doy un círculo de historia en la biblioteca municipal cada 2 jueves. Solo 5 alumnos, jubilados en su mayoría, una chica de ojos brillantes llamada Daniela que pregunta sobre guerras, monarcas y por qué los nombres de las mujeres desaparecen de los registros. ¿Por qué no las enterraron? Le digo, las borraron. Siempre lo escribe. A veces alguien me reconoce. Bajan la voz y preguntan si soy esa mujer, la que entró a su propio funeral. Morí una vez, digo con una sonrisa. Fue tranquilo. Volver fue lo difícil. Esta mañana traje algo conmigo, envuelto en lino bajo mi abrigo. Lo desdoblo ahora junto al fogón de piedra al borde del jardín. Es el retrato enmarcado del memorial, el que usaron para despedirme. Lo coloco con cuidado sobre las brasas. Enciendo un cerillo. Veo los bordes oscurecerse y curvarse. Una boca congelada en una sonrisa, un cabello alisado, ojos que nunca se cerraron del todo. El cristal se quiebra en silencio. No lloro. Solo miro como la última versión falsa de mí se quema y en su humo siento algo cambiar, más ligero, más callado, real. Las llamas se asientan en brasas. Me sacudo las manos, luego regreso al sendero y sigo caminando sin dejar huellas esta vez, solo verdad. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Escribe tu comentario con tu opinión y conviértete en suscriptor para más historias que te harán reflexionar sobre la vida real. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.